Himno 302, vamos a la Señor espera al mundo entero.
gracias por gran amor de Jesucristo que derramó sangre en la cruz para salvar a nosotros. Muchas gracias por este tiempo que nos permitió estudiar la palabra nuevamente, teniendo gran compasión, misericordia de nosotros. Nos bendiga por medio de la palabra, pero todo mi pecado y desobediencia, puro misericordia. El Santo trabajando junto con palabra, nos dé la palabra poderosamente, profundamente. Ayúdanos a vivir conforme a esta palabra, arrepentirnos de todo nuestro pecado. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Hoy, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 10. Vamos a leer. Desechando pues todo malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Sea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella recibáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, tierra viva, desechada secretamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, que tropiezan en las palabras, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias. Versículo 1, ¿alguien puede leer? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero aquí vamos a pensar desechar. De cierta manera, todos los humanos deben tener el instinto de proteger a sí mismo, guardarse a sí mismo, y así, ¿no? Y en el mundo existen muchas cosas que nos dañan, ¿sí? Y cualquier cosa que me daña, nosotros debemos desechar, ¿verdad? Así, siempre nosotros así, no cualquier cosa, realmente me da beneficio o me da daño. Entonces, pensando esto, lo que nos daña, cualquier cosa debemos desechar. Sobre todo aquí habla desechar de todo malicia, eso nos daña muchísimo, ¿sí? Entonces, nosotros siempre debemos, toda malicia debemos desechar. ¿Y con qué manera puede desechar sobre pecados? No hay otra opción. Yo no, así no. Es que constantemente debemos arrepentirnos, aunque nosotros algo queremos desechar, pecado siempre a través de tentación nos acerca, siempre, ¿no? Aprovechando nuestra debilidad, ahí acerca, ¿no? Eso no hay otra opción. O sea, por medio de arrepentimiento constante y dependiendo de sangre de Jesús y procurando tener llenura de Espíritu Santo, ¿no? De esta manera, pecado detiene y disminuye y desaparece, ¿no? Así debemos desechar.
aunque habla todo malicia, engaño, hipocresía se habla, pero en realidad todo malicia, se refiere todo clase de maldad, ¿no? De ahí nada más se habla 4 ejemplos: engaño, hipocresía, envidia, todas detracciones, ¿sí? Entonces aquí puede ver que al escoger 4 entre muchos pecados, ¿no? Y quiere decir, estos pecados de 4 ejemplos más comunes debemos cuidar mucho, quiere decir, muy serio, quiere decir. Lo que primero hablo que es todo engaño, dice. ¿Por qué es engañarse? Es totalmente, debemos cuidar más, porque es totalmente, ¿qué es? Perder el derecho de vivir en el reino de confianza. El reino de confianza es 100%, ¿qué es? Los hombres que hablan la verdad, ahí puede vivir eternamente. Y las personas que mienten o engañan, disculpe, olvídalo. Por eso nosotros lo que debemos cuidar mucho es que nunca debemos procurar algo, engañar y mentir también. Aún como para justificarse, no mienten. Aunque por no mentir, perder la trabajo, disculpe, no debe mentir. ¿Sí? Nosotros así debemos vivir como hombres confiables. ¿Sí? Segundo, hipocresía. El humano comete pecado, sin darse cuenta, llega a actuar como hipócritamente. Sin embargo, para nosotros hay una manera de poder vencer hipocresía más fácil. Es que debe pensar justicia de Dios. Dios trabaja en base de la justicia. Entonces nosotros, disculpe, al enseñar la Biblia a otra persona, en realidad, ante la palabra, yo no arrepiento, y luego yo quiero enseñar a usted, ¿no? Yo yendo a izquierda, aquí dice, tú debes ir derecha, mira aquí debe ir derecha. Entonces, disculpe, Dios pidiendo, no trabaja. Aunque por mi boca enseña, Dios no trabaja. ¿Sí? Por eso, al pensar esto, nosotros siempre, antes de enseñar la Biblia, nosotros sí que es con corazón de arrepentimiento. Primero arrepintiéndonos, debe enseñar. Mensaje también es lo mismo. Mensaje es primero, ante la palabra, servir el mensaje escribiendo su Juan, debe arrepentirse profundamente de toda su desobediencia ante la palabra. Y luego debe servir. De esta manera, Dios recibiendo eso como nuestra oración y trabaja poderosamente. ¿Sí? Por eso, nosotros cuando servimos palabra o enseñar la Biblia, primero nosotros debemos entender así, un acto de arrepentimiento. Por eso nosotros debemos entender, al estudiar la Biblia, Dios nos da la palabra de Dios no para enseñar a otras personas, sino para enseñar a mí mismo. Dios, tú aprenda y luego enseña. Tú enseña esta palabra a otro. No. Primero tú debes vivir conforme a esta palabra. Así nos da. ¿Y qué quiere decir? Un acto de arrepentimiento ante la palabra de Dios. Base quiere decir base, más importante. Sobre todo, nosotros vamos a pensar psicológicamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una enfermedad de corazón, digamos. Sí. Entonces, algo aquí habla internet buscando sobre no relacionado con corazón, yo no puedo atender la palabra. Pero ahí dice corazón, ahí como mango está bueno, corazón así, entonces, ¿con qué manera? Entonces, tiene atención, ¿no? Así debo comer mango, ¿no? Entra en mi corazón profundamente, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? Para aplicar la palabra a mí, viendo mi pecado al estudiar, naturalmente, cada palabra entra en mi corazón profundamente, queda engrabado,
¿Sí? ¿Y qué quiere decir? El secreto de ser gran siervo de palabra profunda, poderosa, ¿dónde está? Para aplicar la palabra a mí. Ese es el secreto de vencer toda hipocresía. ¿Sí? Tercero, envidia. Envidia en realidad nosotros tiene que ver la raíz. La raíz. Obviamente, tener envidia quiere decir, o sea, tener competencia con otros. Y cuando uno ama, no envidia. Por ejemplo, mío es más inteligente que yo. Yo envidio mucho a mío, no puede ser, porque yo amo a mío. Espero que mío sea mejor que yo. ¿Sí? Pero a las personas que yo compito, sucede envidia. ¿Por qué eso sucede? Yo siempre enfatizo, ¿no? Yo soy el que soy. O sea, Dios siempre quiere ser mi primera persona. Pero cuando yo llego a ser, que yo mismo llego a ser primera persona, yo puedo competir con otros, yo puedo tener envidia. ¿Sí? Siempre yo debo ser colaborador de Dios. Yo debo pensar diocéntricamente, desde el punto de vista de la historia de Dios. Para el beneficio de la historia de Dios, si pensamos, nosotros no envidiamos a nadie. ¿Sí? Por buscar su propia gloria. No para la gloria de Dios al vivir así, ahí surge envidia. Por eso, al tener envidia, más que esto, nosotros siempre debemos orar mi egoísmo, mi egocentrismo, mi vanagloria, ahí debe arrepentirnos. Cuarto es detracciones. Francamente, no sé muy bien. ¿Qué quiere decir detracciones? ¿Que está en contra? ¿Que está en contra? No quiere decir detracciones, es como una chismeando para criticar a otra persona. ¿Eso? Sí. Sí. Puede decir como junto con otros criticar a otra persona, o sea, detracciones puede decir. Entonces es en realidad que si yo critica, condena a otra persona, ¿qué sucede? Llega a ser lo mismo resultadamente. Ese es que es el secreto de la justicia. Por eso nosotros debemos cuidar mucho. A otra persona si condena, resultadamente sucede lo mismo. Yo conozco una coreana, ¿no? Una persona siempre decía, él antes como en mi compañía trabajaba como un portero, así, siempre. ¿Por qué? En realidad tenía mucha envidia porque esa persona ganaba mucho dinero, ¿no? Pero resultadamente, ¿qué sucede? En Norteamérica yendo, él trabaja como portero. Una persona, ¿no? Teniendo mucho también como enemistad con otros. Esa persona como fraudó y mucho dinero. Esa persona, como siempre así, resultadamente también fraudó muchísimo dinero más que esas personas. Siempre sucede esto. Entonces debemos cuidar mucho, en versículo 2, ¿alguien puede leer? Desead como niño recién nacido la leche espiritual integrada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí habla leche espiritual no adulterada. ¿Qué será esto? Biblia. La palabra de Dios se refiere a Biblia. O sea, Biblia pura puede decir leche espiritual no adulterada. Eso nosotros debemos desear, quiere decir, como niño recién nacido. A niño recién nacido que es, no come otra cosa. Si come otra cosa, ¿qué sucede? Sucede problema de salud, ¿no? En lugar de crecer, daña mucho. ¿Cierto? Él solamente come una cosa. Y luego, conforme el niño creciendo, en realidad empezó a comer otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo le diré? Espiritualmente,
puede suceder al revés. En realidad, ese es un proceso de crecimiento, niños así como otra cosa, pero o sea, espiritualmente no se refiere que solamente apenas las personas creen en Jesús, sino a todos aún maduros espirituales. Porque Pedro escribe esta carta no solamente a niños espirituales, sino escribe a todos los cristianos esparcidos a causa de persecución de Nerón, por Nerón. ¿Sí? En realidad, más bien en niñez espirituales, es que depende mucho del mensaje de otras personas, y depende mucho de enseñanzas de otras personas. ¿Sí? Pero conforme a crecimiento, ya rechazamos a escuchar la mensaje de otras personas y solamente debemos atender el texto, o sea, Biblia puro. ¿Sí? Ese es el secreto muy importante. No adulterará. Si adultera algo, otra cosa, eso puede ser comida muy mala. Comida mala, momento parece que como siente sabroso, pero disculpe, muy dañino. Por ejemplo, comida química. Ejemplo puede ser como, disculpe, puede ser ramen. Ramen, disculpe, saborea por, ¿cómo se llama? Bolsita, ¿no? Ahí está mucho químico. Le da muchísimo sabor, pero ustedes eso daña muchísimo. Y ya 2 o 3 veces come, ya siente mucho rechazar de mi cuerpo. Ya no. Momento parece que es sabroso, pero ya 3 veces come, ya no quiero. Así. Y si constantemente come, después produce cáncer. Eso. Por eso nosotros debemos reconocer que el humano es solamente un ser de depender de Dios, aprender de Dios. Jesús mismo Dios, ¿no? No os llames maestro uno, Cristo habla. ¿Qué quiere decir? Solamente Dios quiere enseñar a nosotros, todos humanos, quiere decir. Y para enfatizar esto, Jesús habla, ¿no? Alumno máximo puede ser hasta su maestro, dice. Si yo aprendo de humano, máximo llega a aprender de ese nivel. No puede mejorar. Pero yo aprendo de Dios, yo puedo crecer constantemente, infinitamente puedo crecer. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Eso nosotros ahora es buen momento de puro leer la Biblia. Ya no reúnen, no mucho. Entonces, puro cada uno de nosotros tenemos mucho tiempo y debemos leer la Biblia. Mi pequeño como testimonio, si hablamos. En principio, yo quiero aprender de otros cómo preparar mensaje, ¿no? Escuchando mensaje. ¿Por qué así prepara? ¿Por qué este debe salir primero y así? Siempre pensando como eso es como absoluto regla, pero con esto no puedo crecer bien, así, porque no puedo entender. Pero no es un gran mensaje. En mi fraternidad, como se unen como 6 o 7 personas. Y siempre Pastor Jameson ahí reuniendo servía palabra. Un texto muy poco. Entonces, cuando él sirve mensaje, a mí me impacta muy fuerte. ¿Por qué? Que viendo su mensaje,
O sea, ni siquiera no cita otra referencia. Mismo texto tan corto, es que lo que yo no puedo observar, él observa. Ahí saca. Yo leyendo simplemente ve, pero él profundiza sobre esto. Observa muy profundamente. Y luego de ahí razona lo que yo no puedo imaginar. Razonando, explica mucho más profundo. Eso impactando a mí. mensaje debe ser así. Mensaje. Eso a mí me cautivó precisamente a causa de esto. Yo procuro, ¿no? Siempre como así quiero servir la palabra. Por eso, desde aquel tiempo, más que otro, procuro ver la Biblia, no como superficialmente. Y luego intenté solamente leer la Biblia. Así. Así cuando nosotros constantemente solamente queremos leer la Biblia y eso, nosotros debemos reconocer esta Biblia nos da muchísima bendición. Por eso nosotros debemos reconocer la Biblia es realmente sabiduría mágica e infinito de Dios. Puede decir, ¿por qué? En misma Biblia, por ejemplo, San Juan, vamos a hablar. El libro de San Juan, a principiantes, o sea, ayuda bastante a todos. Pero también, conforme a cada su nivel, aún más profundo, todavía hay mucho más profundo. Esa es la Biblia. Toda la Biblia así, para primeras personas hasta más profundos. Todo ayuda. Ese es leche pura, espiritual, sin adulterada. Esa es palabra de Dios. Nada más que es realmente necesita deseo espiritual. Puede decir como palabra de Dios como sandía. Sandía que es en cierto, o sea, fuerza necesita para quebrar, ¿no? Y luego adentro más profundo sale más sabroso. Es muy diferente de otra comida del mundo. ¿Sí? Y además, en proceso de que por sí solo, estudiar la Biblia, desarrollan mucho nuestra observación profunda. Y luego, razonamiento muy agudo, profundo. Y luego, ojos penetrantes que pueden leer el corazón de otra persona, entendiendo psicología humana. Por eso cada uno de nosotros, tengamos esa costumbre de solo palabra de Dios. Disculpe, yo no puedo decir a otras personas que, digamos, están en mis niveles, porque puedo ser criticado, pero yo a ustedes francamente digo, ¿no? Yo no puedo entender las personas que tanto vía para aprender, según dice, para aprender. Pero para mí siempre en mi corazón, que es, con Biblia suficiente para aprender todo. Ese es mi pensamiento. Segundo, en cierta manera, viajando, ve otros hermosura, etcétera, gastando su dinero. Pero disculpe, no hay cosa más interesantes, más gozoso, no existe que estudiar la Biblia. Por eso yo digo, realmente es mucha gente teniendo dinero busca placer, ¿no? Entretenimiento para buscar. Ahí gasta muchísimo dinero. Pero si es cristiano verdadero, no hay para gastar dinero. Claro, yo confieso, ¿no? Cuando
venía a mi familia de parientes, yo debía llevar hasta Cancún, digamos, ¿no? Así. Yo ahí también experimenté un poco, pero disculpe, mi conclusión que es, palabra de Dios es más sabroso, más interesante, más placentera, ¿no? Así. Eso es, yo puedo decir. Más que otro, ahora estando solo, muchas personas sufren por estar solo, ¿no? Por soledad. Pero yo digo, si estamos con palabra, no hay caso de sufrir en soledad, ¿no? Además, ¿qué dice? Para que por ella crezcáis, dice, crezcáis para salvación. El humano, disculpe, un ser de crecer. Físicamente crece, pero ese crece nada más hasta 20 años físicamente. Pero espiritualmente crece hasta terminar nuestra vida, crece. ¿Sí? Cuando el humano crece, se goza mucho. Humano por sí mismo no crece, ¿qué sucede? Sentimiento, ay, malgasté mi vida, malgasté mi dinero. Remordimiento ocurre. Pero más que otro que dice, crezca para salvación. Finalmente nuestra meta está salvación. Carácter de la vida es crecer. Y lo que no crece siendo vida, quiere decir, señal de que ya está enfermo. Ya van a morir, quiere decir. Va a corromper, quiere decir. Nosotros siempre debe crecer. Entonces aquí que dice, como para crecer, ¿quién está? Desear leche pura, sin adulterada. Es secreto. En versículo 3, ¿alguien puede leer? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que sí es que habéis gustado la benignidad del Señor, solo coma leche pura, ¿no? Sin adulterada. Está diciendo, ¿verdad? Aquí dice, es que, ¿usted sabe en qué caso usa es que? Es que, en México usa mucho es que, ¿verdad? Exactamente si hablamos, ¿qué debe decir? ¿Sabe? Antes de es que, ¿qué debe poner? La verdad es que, quiere decir. O el hecho es que, quiere decir. Algo. Omitido, hecho o la verdad es que, quiere decir. ¿Qué quiere decir? Cosa incambiable, quiere decir. Cosa incambiable. Es que. ¿Qué? Habéis gustado la benignidad del Señor. Ellos ya, o sea, comiendo leche pura, experimentaba, quiere decir que la benignidad del Señor. Les gustaba mucho recibir benignidad del Señor. Siempre, o sea, es que quiere decir, siempre así, quiere decir. Es decir, antes puro leche pura, ¿no? Antes la Biblia estudia y luego antes palabra me arrepiento así y me arrepiente así, si yo vivo, experimenta benignidad. Benignidad, otra palabra más fácil para entendible que es, nos gusta una palabra, ¿qué es? Bueno, o bendición puede decir, bendición siempre. Mucha gente enfatiza, bendición, disculpe. Bendición, disculpe, ¿dónde está? Simplemente ante la palabra de Dios, palabra pura, me arrepiento, ahí benignidad viene, bendición viene, quiere decir. Bendición es fácil, quiere decir. En versículo 4, ¿alguien puede leer? Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Acercándoos a Él. ¿A Él a qué se refiere? ¿A quién? Jesús, ¿no? O sea, nosotros debemos acercarnos a Jesús siempre, quiere decir. Especialmente porque, diría esta palabra, ahora Pedro escribe a los cristianos esparcidos. Nerón encendió fuego, ¿no? En ciudad de Roma, y luego cristianos encendieron y luego empezaron a perseguir, ¿verdad? Por eso cristianos, o sea, siendo perseguidos, esparcieron en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, al esparcerse, ¿qué sucede? Ya no existe su propio pastor. O sea, muchos cristianos ya no pueden depender de su pastor. Y cada uno de qué debe tener la fe independiente. ¿Con qué manera? Verdadero pastor, Jesús. Acerca a Jesús. Así. O sea, cada uno debe tener la fe independiente por medio de acercarse a Jesús. ¿Con qué manera podemos acercar a Jesús? Sencillo. Por medio de oración. Por medio de la palabra y arrepentimiento. Así. Y si acerca a Jesús, ¿Jesús quién es? Hay muchos, puede decirlo. Jesús como, según Isaías capítulo 9, ¿qué dice? Príncipe de paz, consejero, admirable, ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz y pastor, consejero, muchos. Con Jesús es suficiente, todo suficiente. Acercarse a Jesús quiere decir, constantemente debemos aprender de Jesús. Especialmente al decir a Jesús una palabra entre todo, en lugar de príncipe, consejero, en lugar de a qué habla, especialmente a quién Jesús debe aprender. Piedra viva, dice, piedra. Y piedra viva simplemente no dice, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres. Más para Dios escogida y preciosa. ¿Y por qué desechada? O sea, por los hombres. Entonces, ya nosotros sabemos, la multitud también está, o sea, cristianos ahora en situación de esta también es desechada, ¿no? Al vivir como, o sea, esparciendo, ya no puedo decir que yo soy cristiano delante de otros fácilmente. ¿Por qué? Nos arresta. Pues secretamente cuidando la vida de fe y luego secretamente predicando la palabra debe vivir situación así. ¿Sí? Yo digo, si ya públicamente ya es difícil. Solamente por método de uno a uno. Ellos deben servir su misión. ¿Sí? Así. Entonces vamos a pensar por qué Jesús llega a ser desechada. ¿Por qué Jesús llega a ser desechada por los hombres? Jesús no quiere que sea desechada. Al querer vivir conforme a la verdad. Y luego solamente al querer agradar a Dios. Siempre al decir la verdad, resultadamente llega a ser desechada. Yo digo, la verdad, disculpe, tiene un punto débil, que es, no puede adular, no puede, mentir, no puede transaccionar. Es carácter de la verdad. ¿Sí? Por eso, ser hombre de verdad no es fácil. Por eso nosotros en tiempo cotidiano constantemente debe orar. ¿Para qué? A un tiempo muy peligroso, para que de mi boca no salga mentira. Para eso debe orar mucho. Señor, yo soy cobarde. Ayúdame no hablar lo que no es verdad ante cualquier situación. De esa manera nosotros podemos ser
verdadero hombre de verdad. Si no, es imposible. ¿Sí? Al hablar la verdad, al querer vivir conforme a la verdad, siempre recibe persecución, desechadas. Buen ejemplo que todos los profetas llega a ser perseguidos porque la gente no quiere arrepentirse, no quiere oír la palabra de verdad. Así ocurre. En tiempo de Noé, ¿quién es más sabio? Noé es más sabio. ¿Sí? Pero la gente trató a él como locura, un loco, más necio. ¿Sí? Y luego la Biblia que dice, con construcción de arca, que es, condeno al mundo. Si nosotros condenamos al mundo, el mundo nos persigue, nos odia. Él no condenó, simplemente construyó arca. Entonces la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué construyó? Es que lleno de pecado está, Dios va a juzgar a todos los humanos. Entonces la gente se da cuenta, esa persona nos condena como pecadores, ¿sí? Por eso odia. Al querer vivir una vida correcta en este mundo lleno de pecado, la gente, esa persona, aleluya, nos condena. Así ocurre. El versículo 5, ¿alguien puede leer? Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí habla, vosotros como piedras vivas. Cada uno de nosotros debe ser como pequeño Jesús. Como pequeño Jesús debe vivir. Al decir piedras vivas, Jesús es piedra viva, ¿no? Piedras vivas, y quiere decir, cada uno de nosotros debe entender qué función tiene esta piedra. Así nosotros debe tener función como Jesús quiere decir. Y esa piedra que en donde usa para ser edificado, o sea, para construcción de esta piedra. Nosotros aprovechando a Jesús, nosotros, aprendiendo esta vida de Jesús, como piedra, como cabeza de ángulo siendo utilizado, debe construir casa espiritual. Casa espiritual, finalmente, que es construir mi casa de salvación. Pero al decir casa espiritual, quiere decir muchas personas, aprovechando a mí como piedra viva, venga y descanse. O sea, aprovechando a mí construir su propia casa de salvación. Así yo debe ser utilizado y quiere decir. Sacerdocio santo, lo mismo quiere decir. Que nosotros, disculpe, o sea, siempre debe vivir para cargando problemas de otra persona. Es sacerdocio santo quiere decir. Todo es que es para ofrecer sacrificio espiritual aceptable. Aceptables a Dios por medio de Jesús. Nosotros, disculpe, sobre esto es muy importante, pero después en versículo 9 vamos a estudiar más concretamente, ¿no? Entonces aquí nada más quiero mencionar ofrecer, o sea, nuestro acto que es una vida es ofrecer sacrificio. Por eso, ofrece sacrificio espiritual aceptable a Dios. Solo Dios que ve lo que, disculpe, usted debe entender que lo que Dios ve no es nuestra capacidad, nuestro talento o nuestro tiempo, más bien, lo que Dios ve es nuestro corazón. Por eso, en ese sentido, disculpe, todo el mundo puede ser lo mismo. Alguna condición mala, condición buena, no existe. Algunos, cada uno tiene 24 horas, ¿no? Entonces, sobre 24, algunos obligatoriamente debe trabajar tal cosa, debe trabajar tal cosa, cada uno debe ocupar. Pero, o sea, como un sacrificio
espiritual aceptable ante Dios, nosotros con que mi tarea o mi obligatoria hace. Dios ve que cada uno. ¿Con qué corazón hace? Todos. Y nosotros sobre todo debe entender, debe dudar dónde está secreto. Por ejemplo, es que en un día, digamos, Pablo, ¿cuántas horas tiene? 24 horas, ¿no? Jesús también 24 horas, ¿cierto? Aparte de 24 horas, sí, él como un laico debe trabajar para comer, ¿no? Así. Entonces, según cálculo humano, es que él, aún sin cesar trabajan para la historia de Dios, sin cesar trabajan, vamos a pensar, sin trabajar así. Entonces, si una persona trabaja 1 hora para Dios, entonces él nada más debe llevar fruto 24 veces, ¿cierto? Según cálculo de oración, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la causa? Una persona 1 hora trabaja, esa persona 24 horas trabaja, 24 veces debe llevar fruto. Pero no 24 veces, en caso de Pablo, 10,000 veces, ¿no? ¿Dónde está la causa? De ahí nosotros debemos pensar qué quiere decir sacerdocio. Dios ve cómo es corazón. Y por ejemplo, la oración, es eso. Nosotros debemos entender que Dios trabaja siempre de manera de multiplicación, no de manera de sumar. Si yo dedico 1 hora, digamos, ¿no? un ejemplo, no todo se está diciendo, 1 hora. Entonces, mi santidad llega a ser 1, digamos, ¿no? Al dedicar 1, mi santidad 1. Entonces, 1 por 1 es 1, ¿verdad? Si yo dedico 3 horas para la historia de Dios, mi corazón, al luchar 3 horas, mi santidad llega a ser el nivel 3. Entonces, 3 más 3, no, 3 por 3, 9. Entonces, ahí nada más 3 veces dedico más, pero fruto 9 veces más. Un pequeño ejemplo. Así. Es que es todo carácter de sacrificio, o sea, santidad o sacerdocio. Eso nosotros debemos pensar aquí. ¿Sí? Eso nosotros ese es un versículo donde vamos a estudiar un poco más. Versículo 6, ¿alguien puede leer? Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángel, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Dios dice que, he aquí, o sea, ten atención, yo pongo en Sion, dice, en Sion, la piedra principal de ángulo. Aquí Sion, físicamente, ¿a dónde se refiere? Jerusalén se refiere, Jerusalén. ¿Y Jesús en dónde murió? En Jerusalén murió. ¿Sí? Ahí cumplió el evangelio. Pero, espiritualmente, Sion, ¿qué quiere decir? Nivel, o sea, monte significa nivel alto. Sion es el monte más alto que cualquiera quiere decir. Por eso, si vemos Apocalipsis capítulo 21, es el monte más altísimo, ahí construye el Nuevo Jerusalén. ¿Sí? O sea, habla nivel. Si vemos Isaías capítulo 2, ahí puede ver que en el postrer días todo el mundo viene a este monte de Sion. Y monte de Sion tan alto que sí,
comparando con lo demás, es como lo demás que dice, nada más collado, dice, collado. Ni siquiera no es monte. Ustedes conocen, por ejemplo, históricamente, aparentemente, un gran dos columnas luchaba o sea, en proceso de historia, que es uno es helenismo, otro es hebraísmo. ¿Han escuchado, verdad? Hebraísmo es teocentrismo, helenismo, humanismo, ¿verdad? O sea, de helenismo ahí nace filosofía, ¿no? Filosofía. Pero hoy en día ¿qué dice filosofía? Último moda de filosofía, ¿qué es? ¿Qué ismo? Relativismo. O sea, ¿qué? Relativismo. ¿Sabe qué quiere decir? Una palabra más como un bonito para engañar usa esta palabra. ¿Eso qué quiere decir? Si hablamos francamente, todos los filósofos, yo me rindo, quiere decir. Yo me rindo. ¿Qué quiere decir? Yo busco mucho la verdad, pero nunca puedo encontrar la verdad. Yo me rindo. ¿Qué quiere decir? Entonces ellos deben humildemente, o sea, regresar a la Biblia. Pero no quiere regresar. Hasta último quiere engañar, por eso usa relativismo. Postmodern relativismo, disculpe, no es filosofía. Es gran causa de corromper todo el mundo. ¿Sí? Tanto, engañando. No hay otra manera de más engañar. Por eso, último, con relativismo y engañar a la gente. Así. Pero, disculpe, en posteridad se refiere que, o sea, cumplimiento del evangelio, o sea, en Sion se refiere palabra de Dios, Biblia. De ahí Dios puso evangelio, quiere decir, poniendo evangelio. ¿Por qué? Por medio de evangelio toda la palabra conecta. Todos. Entiende perfectamente. ¿No está? Ahí manifiesta cuán maravilloso es nuestro Dios. Es evangelio. Así Dios pongo evangelio ahí. En monte de Sion. En palabra puso. Valor de la Biblia, disculpe, ¿dónde está? O sea, todo Antiguo Testamento al ver evangelio, ¿no? Está mi Antiguo Testamento muy maravilloso. Así sucede. ¿Sí? Sin embargo, aquí en lugar de usar evangelio, dice que piedra de ángulo. Ahí habla una palabra, o sea, árabes, ¿no? Uno es principal, escogida, preciosa. Muy bueno, ¿no? Principal, escogida, preciosa. Pero una palabra muy árabes que es ángulo. Ángulo que es escondido, quiere decir. Y nosotros, ¿por qué ese escondido llega a ser más, o sea, principal, escondida, preciosa? Ese es que se llama paradojismo. Paradojismo de la verdad, podemos decir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros debemos aprovechar esto? Este piedra tan preciosa. Aquí que dice, por medio de creer. Por medio de creer en Jesús, nosotros podemos aprovechar. Por medio de creer en Jesús, no será avergonzado. No será avergonzado. Aquí no habla gran bendición. Nosotros debemos reconocer quién es humano. Disculpe, humanos son, yo digo, un ser ridiculoso o payaso, que nos da mucho risa, ¿no? Payaso, ¿verdad? Eso quiere decir. Porque ¿en qué sentido humanos son payasos? Disculpe, si somos pecadores, disculpe, siempre que debe ser humilde,
no debe buscar, no debe manifestar que yo soy grande, así no debe ser. Pero humanos muy ridículos, ¿no? Sin conocer a sí mismo como un pecador, muestra cuán maravilloso yo, glorioso, ¿no? Y más pecadores, más glorioso. Un ejemplo, vemos, ¿cómo se llama? Qué ridículo es Nerón, ¿no? Encendiendo todo fuego, ¿no? Mira y como poema, no sé cómo, ¿qué dice? Poeta, algo así, ¿no? Tocando, digamos, guitarra, ¿no? Locura, ¿no? Locura. Otro es Herodes Antipas, ¿no? Cumpleaños, ¿no? ¿Qué quiere? Quiero dar la mitad de mi país. ¿Qué está manifestando? Gloria de su poder. Cierta manera, disculpe, todos los humanos algo sí necesitan. Dinero también poco necesita para comer. Poder, disculpe, poder igual a responsabilidad. Por eso, realmente conforme a capacidad, también es una bendición si cargamos bien responsabilidad, puede decir. Pero disculpe, es que buscar mi gloria, lo más ridículoso. ¿Por qué? Es un poner, digamos, un cerdo pone ropa muy lujoso, pomposo, ¿no? Siendo cerdo, mira mi ropa, tan hermoso, ¿no? Yo soy rey. Por eso, disculpe, debe reconocer, y a causa de no reconocer a sí mismo como un pecador. Único gran agradecimiento que es pecador que necesita ser perdonado, o sea, no ser avergonzado. Por eso, constantemente la Biblia que enseña, ponga la ropa de Cristo y depender de sangre de Jesús. Este mundo en realidad algo engaña, así, ¿no? Pero nosotros debemos reconocer que, por ejemplo, físicamente, ¿no? Algunos muy hermoso puede ser, pero corazón muy malo puede existir, ¿no? En cambio, corazón bueno puede ser fea, así puede suceder muchas cosas. Pero nosotros debemos reconocer que después de la muerte, conforme a lo que siembra, nuestro cuerpo va a ser resucitado en diferente forma. Si yo vivo como un monstruo, después de la muerte va a nacer como un monstruo. ¿Sí? Ahí nadie puede engañar, disculpe. Por eso, al pensar después de la muerte, debemos arrepentirnos y debe depender mucho sangre de Jesús. Así. En este mundo también, pasa más de 40 años, dice que aparece cómo vivía la vida. Así también. Eso nosotros debemos reconocer que únicamente yo depende de sangre de Jesús, pensando que mi pecado sea perdonado siempre. Para esto debemos vivir por la fe. Y lo demás, lo que obtiene a causa de esto, otra bendición, disculpe, ¿quién está? Señor, todo es lo más bendición, no es mío, sino tuyo. O sea, no debe arrebatar, lo demás bendiciones es como... nunca no debe ser mi gloria. Todo eso, disculpe, es tuyo, Señor. Así debemos vivir. Versículo 7, 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados.
Aquí habla para vosotros. Pero, pero para los que no creen, divide en dos partes, ¿no? Jesús es mismo, ¿sí? Mismo. Pero para vosotros y para los que no creen, resulta totalmente diferente. ¿Y qué muestra eso? Jesús llega a ser una piedra para probar a cada uno quién es quién. Quiere decir, ¿sí? Para los que creen Jesús es muy precioso, ¿no? Y para que los que no creen, ¿qué es? Ahí versículo 8 que dice, piedra de tropiezo, piedra que hace caer. Habla, ¿no? Para algunos, realmente gran bendición, pero otros causa de caer. Y Jesús es una prueba. Esa es una gran sabiduría de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 que dice, el evangelio se revela la justicia de Dios por fe, para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Habla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Jesús llegando en este mundo, según ojos humanos, Jesús totalmente vivía al revés, opuesto de sistema de valor mundanal. Según apariencia, Jesús es muy menospreciable totalmente. Así. Por eso las personas que tienen el sistema de valor mundanal, basura. Así rechazo. En cambio, los que aman la justicia, ¿no? En este Jesús tan menospreciable, adentro de la vida y su palabra, todo su acto, que está toda la gloria de Dios. Ahí está gloria de Dios, todos. Infinita sabiduría de Dios, profundidad de Dios, poder de Dios, corazón de Dios, la vida de Dios, humildad de Dios, ahí está todo. Todo. ¿Quién puede ver esto? Con esto prueba con Jesús. Conforme a que yo menosprecio a Jesús, ante esta piedra de prueba, yo llego a ser un ser muy menospreciable. Si yo tomo a Jesús tan precioso, resultadamente, yo llego a ser tan precioso. A veces sucede. Por eso, para las personas que creen, Jesús llega a ser realmente cautiva, nuestra vida cautiva. Eso, invierte nuestra vida en Jesús todo. Y también por otro lado, muchas personas creen en Jesús. Ustedes deben reconocer que todos los humanos tienen un instinto de siempre querer vivir justificándose a sí mismo. ¿Sí? Siempre. Y les gusta solamente querer oír lo que me conviene. Tiene costumbre. Entonces nosotros debemos entender por qué ellos, líderes de judíos, desecharon a Jesús, debemos entender. Hay varias cosas, ya sabemos, pero una cosa, ellos querían aprovechar a Jesús como su método. Somos líderes, ¿no? Y Jesús también considerando a nosotros como gran líderes, ¿no? Respeta a nosotros y luego Jesús es realmente grande, así puede ser. Pero Jesús siempre actúa conforme a la verdad. Jesús viendo adentro como corrupción, rechazo, ¿no? ¿Cómo es esto la vida? Rechazo, rechazo, así. Entonces ellos siendo enojados crucificaron a Jesús.
¿Y qué quiere decir? Quería aprovechar a Jesús como un método y no puede lograr, por eso rechazan a Jesús. Y así nosotros, disculpe, cuando echamos la Biblia, correctamente debe ver la Biblia. VF debe ser bibliocéntrica. Nosotros nunca debemos interpretar la Biblia VF-céntricamente. ¿Sí? VF tiene gran punto mayor, pero VF, disculpe, puede conllevar en este punto mayor también gran punto débil. Entonces nosotros, disculpe, siempre debemos reconocer en qué punto débil, y nosotros siempre debe ser humilde en ese sentido y debe respetar a otras personas que tienen punto mayor que nosotros, en cierta manera. Por ejemplo, disculpe, a mí no me gusta siempre interpretar a VP. Mateo capítulo 5, versículo 3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y sobre pobres en espíritu, yo viendo todo el mensaje de otras personas de VP, a mí no me gusta todo. Debe ver correctamente. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Pobres en espíritu no quiere decir que, ay, como teniendo gran hambre o así como, disculpe, no quiere decir. Sin prejuicio, ¿ve? Esta palabra que poner corazón en lugar más bajo. Es que correcto. Muchas maneras nosotros podemos justificar a VP. A VP es ministerio de intelectuales. Todos deben crecer líderes. Al siendo líderes, no, es muy fácil no aprender una vida poner en lugar más bajo. Luego siempre poniendo en lugar alto, ¿no? Líder siempre debe estar viajando, gastando dinero, aprendiendo uno a otro. Disculpe, es autoengaño, yo digo. Eso. Siempre nosotros debemos aprender misericordia. Debo procurar hacer más abajo. Aún pequeño tiempo, aún batería, ¿no? Mínimo usando siempre con qué manera utilizar más eficaz. Y de pensar, francamente. Nunca justificándose, no vivamos autoengañándose a otras personas. Yo quiero decir, francamente, ¿no? Es buena oportunidad, ahora muchos no vienen, ¿no? Las personas que aquí viven no tienen tiempo para así, ok, ofrendar aquí, diezmo está bien, pero las personas que ya no pueden venir aquí, disculpe, en lugar de ofrendar aquí diezmo, busque a más personas cerca, utilice, sobre todo para extender más el reino de Dios. De esta manera debe, entrenar a cada uno de nosotros en el tiempo de persecución. Cerca de como vecino o familia o algo así, ¿no? Para evangelizar eficazmente. Pero aquí no dice solamente como llega a ser tropezarse, sino aquí también dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, cuando ellos desecharon, que resultadamente debe ser desechado, ¿verdad? Pero ellos desecharon, pero este acto de desechar mismo resulta, llega a ser cabeza de ángulo. ¿Eso qué es?
precisamente misterio de Dios o carácter de la historia de Dios. Nosotros debemos reconocer, ¿no? Al entender el concepto de sacerdocio, podemos aprender que, para nosotros, ser desechado, ser matado o martirizado, todo eso, realmente, hasta la muerte podemos trabajar aún más. Podemos aprender esto. En Corea, por ejemplo, es muy complicado para contar desde dónde inicia el Evangelio, así podemos pensar. Pero 1884, desde China ya empezó a traducir en coreano en Biblia, ¿no? Un misionero se llama Tomás, al llegar llega a ser martirizado. Desde ahí cuenta que historia de historia de evangelización a Corea inicia, se calcula, por Tomás. Cuando él llega a ser ejecutado, él, aunque si me mata, por favor lea esta Biblia y luego le dio, ¿no? A una persona que ejecutan. Entonces, ¿qué me da esto? En aquel tiempo Corea tan pobre, ni siquiera no hay papel. Por eso en pared puro es como piedra, no pone papel, ni siquiera. Solamente una casa muy, muy rico, ahí pone, ¿no? Entonces, esa persona, obviamente, ¿no? Eso necesita poner papel, así, ¿no? Todo pusieron papel, así. Pero después esa casa se convirtió en pequeño como mesón, ¿no? Entonces, cada vez la persona que ahí duerme, se cambia. Muy raro. Y leyendo la Biblia todo se cambia. Así sucede historia. Así, ser desechado mismo es una gran bendición para nosotros. ¿Por qué? En versículo 9 vemos, ¿no? ¿9 alguien puede leer? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, más vosotros. ¿Vosotros quiénes son los hombres esparcidos, perseguidos? Vagabundos puede decir humanamente, ¿no? Siendo abandonados como extranjero, ¿no? Porque en su casa está, me va a avisar, ¿no? Entonces debe vivir así como, ¿no? Sin casa y vagabundo. De ahí, sin embargo, como cuántos se habla, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, como son muy especiales, muestra, ¿no? Aquí primero vamos a pensar, linaje escogido. O sea, Dios no se escogió especialmente. Al decir linaje, ¿qué quiere decir? En realidad, nosotros somos verdaderos descendientes escogidos de Abraham. Somos hijos de la promesa de Abraham. Quiere decir. Y sobre esto, ¿cómo explica? Romanos capítulo 9 explica muy bien. ¿Sí? Dios siempre habla, ¿no? Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso ya 그렇게 varios estudios, ¿no? Esta palabra quiere decir, yo soy Dios de, no de hijo de sangre, sino hijo de la promesa. Isaac simboliza a Jesús, hijo de promesa. Jacob, hijo de promesa de Jesús. O sea, se refiere, nosotros somos como Jacob. No por sangre, sino como promesa de Dios, Jesús nos nació como Jacob. ¿Sí? Por eso, verdaderamente nosotros, linaje
escogido por Dios como descendiente de Abraham. Quiere decir, gran bendición. Segundo, aquí, real sacerdocio y nación santa habla, ¿no? Real sacerdocio. Siempre al decir rey y sacerdote, real quiere decir como rey quiere decir, ¿no? Como rey. Rey y sacerdote quiere dividir, pero no. Esta palabra real sacerdocio quiere decir que verdadero reyes son sacerdotes, quiere decir, espiritualmente. Y nosotros podemos ver, ¿no? Como cuando Saúl, ¿cómo se llama? Ofrendó, en capítulo 13 creo, primero Samuel capítulo 13, ¿no? Ahí vemos, en lugar de Samuel, él ahí ofrendó, o sea, haciendo holocausto, ¿cómo es? Recibe inmediatamente maldición. ¿Por qué? Él invadió el lugar de rey, quiere decir. Sacerdocio mismo es rey, quiere decir. Conforme a nuestro acto de sacerdocio, en el reino de su hacer nuestro nivel de rey. Así va a decidir, quiere decir. Aquí nos debemos pensar, ¿por qué? O sea, humano no debe poner sacerdocio. Debe ser sacerdote. Entonces, cuando yo era muy niño espiritualmente, Pedro es tan ignorante, ¿por qué se equivocó? En lugar de sacerdote, ¿por qué puso sacerdote? Así yo pensé equivocadamente, ¿no? Me da mucha vergüenza. Pero al decirlo en lugar de sacerdote, ¿por qué pondría sacerdocio? Al usar sacerdote, eso, o sea, nos da imagen que es sitio, ocupación. Pero al decir sacerdote, ¿qué quiere decir? Nos da imagen, la misión quiere decir. Verdadero sacerdote es quien verdaderamente carga la misión, ese es verdadero, quiere decir. No importa, nosotros no somos sacerdotes, somos laicos. Ni siquiera no tiene título. Aún digamos yo soy oveja, no importa. ¿Quién realmente carga la obra de sacerdocio? Ese es verdadero sacerdote. En Biblia habla muchas maneras diferentes para entender misión de nosotros, ¿no? Pero todo en realidad lo mismo. En Biblia muchas veces, ¿no? Vosotros sois, debe ser, pastores o maestros de la Biblia. O Abraham dice, padre de muchedumbre de gentes. Todo disculpe, en realidad, mismo. Pero, cuando usa aquí sacerdocio, tiene un significado muy importante. Es que, aunque yo soy pastor, aunque yo soy maestro de la Biblia, así, etcétera, etcétera, pero disculpe, finalmente, secreto de trabajo de la historia de Jesús, por medio de sacerdocio, Dios trabaja. Yo muchas veces digo, ¿no? La historia de Dios debe ser la historia por Dios. Por Dios. Nosotros no debemos olvidar. Humana trabajo. Dios está en el cielo. Sin embargo, en realidad, si Dios no trabaja, ¿no? Todo nuestro trabajo en este mundo llega a ser en vano. Jesús vea, Jesús sin cesar enseña, pero en la noche ¿qué hace? Ora. Aún en el día trabajando, con un corazón de oración, trabaja. Ese es el verdadero secreto de trabajo, de sacerdocio. ¿Sí? Por eso en versículo, no sé, como un poco antes en el 4, algo así, ahí habla, ¿no? ¿Para qué sacrifica? Como ofrenda agradable, aceptable, así, ¿no? Habla. Pablo, ¿con qué manera lleva fruto? Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿qué dice? Olvidé esta palabra. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias
Finalmente nosotros, disculpe, debemos entender qué es el Evangelio. Disculpe, Jesús no perdonó directamente a nosotros. ¿Sí? Jesús nada más vivía en este mundo como Dios. Y luego murió como Dios, como al morir, como Señor, su oración. Señor, recibiendo mi sacrificio, mi sangre que, o sea, vivió como Dios, recibiendo mi sacrificio, por favor, perdónalos. Esta oración ofrendo ante Dios. Dios recibiendo este sacerdocio. O sea, sacerdocio ¿qué es? Trabajó dentro del templo, ¿no? Dentro del templo hay dos cosas. Uno que es altar, otro es lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Ahí está. Dios recibiendo esta ofrenda, a ver, ok, yo voy a perdonar a todos conforme a aprovechar como depende de ti, yo voy a perdonar y hasta voy a ayudar a crecer como pequeño Dios, como su nivel, conforme a dependencia. Así Dios recibe, quiere decir. Ese es el Evangelio, disculpe. Jesús no directamente nos perdonó, ¿ok? Ese es sacerdocio, ¿sí? Por tanto, aunque sirve mucho uno a uno, yo sirvo uno a uno, y luego, si yo no depende de Dios, yo no oro, Dios órale tu trabajo, yo descanso. Así se ve. Si usted lea el libro de Apocalipsis, ¿alguien puede leer Hebreo capítulo 1, versículo 13? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí dice, siéntate a mi diestra. O sea, Padre Dios está diciendo a Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué quiere decir? O sea, cuando en el libro de Apocalipsis, en el último tiempo, o sea, Jesús no trabaja, sino otros trabajando, voy a poner todos tus enemigos en postrado de tus pies. Está diciendo Jesús. ¿Cómo? Si vemos el libro de Apocalipsis, o sea, anticristo y grupos que quiere realizar el nuevo orden mundial, matan muchísimos cristianos. Dios intencionalmente les hizo orar dentro del templo y luego en altar les hizo orar. Entonces ellos desde el templo y altar les hizo orar, les hace orar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor. O sea, ora, Dios recibiendo esto, ¿no? En base a ese humo de incienso de oración, prepara 7 trompetas y lo destruye a Satanás. 6 trompetas, Satanás, o sea, la mitad ahí recibiendo, o sea, de aire, ahí, ¿no? Y, o sea, y pasa, segunda la mitad, 1260 días, en tierra también, destruye completamente. Y luego, 7 copas de ira por la recibiendo esta oración, destruye totalmente Satanás. Ese es que es sacerdocio. Sacerdocio. Pero nosotros debemos reconocer cuán importante es nuestro acto, corazón. Ante sacerdocio, disculpe, nuestro corazón siempre ante Dios, que debe ser corazón de arrepentimiento, corazón humilde. Eso Dios recibe. Nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Si no, no recibe. ¿Sí? Luego aquí habla una nación santa, dice, ¿no? Nación santa. Cada uno quiere decir como una nación. ¿Y qué quiere decir? Debe cargar a una nación. Y también al decir una nación, eso también puede decir total como
promesa que Dios hizo con Abraham, ¿no? Ahí que dijo, ¿cómo se llama? Haré de ti una nación grande. Aquí una nación grande significa nación santa. Santa. ¿Qué quiere decir? Nación santa quiere decir Dios ve no cantidad sino calidad. Calidad ve. Y ahí nosotros ¿qué podemos ver? ¿No? Uno es sacerdocio, uno es nación santa. Entonces, sacerdocio santa, eso vamos a pensar. Al decir sacerdocio, ¿qué es? O sea, carga todo el mundo como ofrenda debe orar, ¿no? Santa, que es una vida, santo, santa. Nuestra persona debe ser santo, ¿no? Entonces, esa es la principal enseñanza de continuación de la Biblia, podemos decir. Génesis capítulo 1 de esa inicia. Ahí en Génesis capítulo cuando Dios creó a los humanos, versículo 26 que dice, Dios creó a los humanos con su, ¿qué? Con su imagen. Dios es santo, ¿no? Así. Y luego versículo 28 que dice, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. ¿Qué quiere decir? Nazcan muchos hijos espirituales. Quiere decir, ¿sí? Misión queda muy claro, ¿no? A Abraham también pasó lo mismo, o sea, mismo mensaje. Y luego, Evangelio, Jesús ¿qué enseña? Al iniciar, ¿qué es? En Sermón de Monte, ¿qué hablas? Sermón, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, ¿qué es? Santa, enseña santidad, ¿cierto? Santidad. Ser perfecto como Dios es perfecto. Y santidad pide. Y luego última parte, ¿qué enseña? Si me amáis, apacenta mis ovejas. Y a todo el mundo, predica el evangelio a todo el mundo. Habla eso. Entonces, claramente dos cosas. En toda la Biblia habla dos cosas. Uno es frutos interiores. ¿Qué es? Santidad. Frutos exteriores. Llevar muchos frutos. Mucha gente piensa que como misión, pero ¿misión qué? Siente muy abstracto. Pero lo que, aunque aparentemente parece que hay muchos hombres como Napoleón, como, ¿cómo se llama? Aquí en México, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Zapata, algo así, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama? Hidalgo, algo así, ¿no? Así. Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Disculpe. Lo que Dios decidió a vivir una vida grande para todos los humanos, sencillo. ¿Qué es? Real sacerdocio, una nación santa. Esto es. Misión es nada más esto. No hay otro. Muy claro. Eso. Precisamente los judíos, cuando escogió, ¿no? Éxodo capítulo 19, ¿no? En Monte Sinaí hizo pacto. ¿En pacto qué es? También, ¿no? Si guardáis mis mandamientos, ¿qué dice? Baser, el mismo palabra, ¿no? Real sacerdotes, gente santa, así le dio promesa, ¿verdad? Así. Pero los judíos perdieron esta bendición, ¿por qué? En lugar de pensar esa es la misión, pensaba que es solamente privilegio. O sea, real sacerdotes que ellos deben cargar a gentiles. Debe ser pastor de los gentiles. ¿Sí? Sin embargo, ellos menosprecian como gentiles, como animalitos. Somos como pueblo escogido por Dios. Por eso fue abandonado, ¿no? En cambio, entre toda iglesia, solo una iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice? Ellos vivían verdadero santo y guarda siempre la palabra. Entonces, ¿qué dice? El que tiene llave de David. Dice, yo abro la puerta. ¿Y qué quiere decir? Dios se encarga a ellos y a todo el mundo, predicar a todo el mundo. Y luego incluso que dice, yo entrego en tu mano a los judíos.
evangelizar a judíos. Y luego a ellos que dice, ustedes van a ser arrebatados. Y luego va a ser esposa en Nuevo Jerusalén. Y va a ser como columna en el templo. Muchísima bendición habla. ¿Sí? Nosotros debemos pensar, ¿no? Ya meta es claro nuestra vida. Nuestra meta de la vida es, ni siquiera no está comparar cuál misión será más importante, cuál es. Disculpen, nuestra misión solo que es real sacerdocio, una nación santa. Es dirección. No hay otro. A lo mejor en el mundo se ve, hay muchos bonitos, famosos, gloriosos, pero disculpe, ante Dios, Dios puso así. Dios, para tú, para esto viva. Así. Tercero aquí dice, pueblo adquirido por Dios. Esta palabra, adquirido por Dios, ¿qué quiere decir? 100% nosotros somos, llegamos a ser el pueblo de Dios por trabajo de Dios. 100% la gracia de Dios. La gracia de soberanía de Dios, puede decir. Jamás, yo soy muy excelente por eso. No. 100% es por soberanía absoluta de Dios. Es lleno de gracia. Gracia, a mí me gusta siempre la palabra gracia y gracias. Gracia singular, gracias plural. Gracias mucho, pero gracias muy grande, pero una vez así gracia, ¿no? Pero sobre una gracia nosotros siempre muchas veces pluralmente, ¿no? Debemos no olvidar. Eso es justo que es. Aquí dice, no seamos de las tinieblas a la luz admirable. Disculpe, aquí un poco nada más, ya pasó mucho tiempo, voy a apurar. Nosotros debemos entender, Dios nos llamó de las tinieblas. Disculpe, un terrible pecado es tinieblas, o sea, miseria, terrible es tinieblas. Un ejemplo yo quiero decir, Satanás. Satanás, disculpe, ¿quién es? El ser de recibir máximo bendición de Dios, es Satanás. Sin embargo, simplemente él llega al ser abandonado, ya no puede recibir la gracia de Dios, ya no puede recibir la gracia de la luz de Dios. De esta manera que llega a ser tinieblas. Al tener tinieblas, resultadamente, él llega a ser, ¿cómo se llama? Necio, ciego. Por sí mismo excava su propia tumba. En principio, simplemente él fue rechazado del reino de Dios. Pero, hoy su mano es mi comida, neciamente así actuando que sucede, cae en abismo. Por sí mismo escoge abismo, quiere decir. Pero ahí nada más dio 1000 años. Pero por sí mismo hay otra vez se revela, engañando a la gente, y que resultadamente, ¿a dónde entra? El fuego, lago eterno. Ahí queda, eternamente. Por ser ceguera, por ser príncipe de tinieblas. Nosotros somos iguales. Es que estamos en tinieblas, quiere decir, por sí mismo, no Dios juzga al mal, sino nosotros mismos siempre va a escoger maldad. Maldición va a escoger. Pero de ahí nos sacó, dándonos luz admirable. Eso es lo más gran bendición por Dios. Poder ver, es maldición, es bendición. Poder discernir bien es lo máximo gran bendición.
Ahí dice para anunciar, ¿qué dice? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes de Jesús. ¿Y con qué manera podemos hacer? Sencillo, ¿qué es? Por medio de uno a uno. No hay otro. O sea, mejor camino es por medio, si enseña uno a uno, naturalmente ahí anuncia las virtudes de Jesús, virtudes de Dios, ¿no? Eso, si queremos obedecer la palabra y servir uno a uno. En versículo 10, ¿alguien puede leer? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí sabemos misericordia es muy bueno, pero aquí vamos a atender la palabra alcanzar. Al usar aquí alcanzar, disculpe, no una vez misericordia es imposible. En realidad es que constantemente Dios en muchas maneras, ¿no? O sea, perdonando nuestro pecado, guiando nuestra vida y ayudando en muchas maneras, finalmente alcanza esta misericordia de Dios. Y luego, aún creyendo en Jesús, nosotros constantemente, neciamente desvía muchas veces. Constantemente, con paciencia, perdonando y guiando y enseñando la palabra, trabajando el Espíritu Santo. Así alcanza hasta la salvación. Nosotros debemos reconocer, nada más aquí usa singular misericordia, pero disculpe, infinita misericordia trabajando en mi corazón, finalmente nos alcanza la salvación. Es gracia de Dios. ¿Sí? Disculpe, hasta aquí terminamos, ¿no? No hay otro anuncio especial, ¿verdad? Con mi oración terminamos. Padre, muchas gracias por gran amor de Dios. Señor, se ve muy abstracto sobre el propósito de la vida, pero hoy aprendimos que Dios nos llamó para ser real sacerdocio y nación santa. Reconociendo esto, hoy quedamos muy claro nuestra misión a nos obedecer esta palabra. Sobre todo ayúdanos a entender qué quiere decir sacerdocio. Cuando cargamos la misión, siempre con el sentimiento de sacerdocio, con el sentimiento de ofrendar a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, a nos servir la misión. De esta manera, a nos llevar muchísimos frutos en este mundo, a nos crecer, llevar frutos interiores, frutos exteriores, a nos vivir una vida victoriosa en este mundo. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.